Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por el gusto y el honor de estar con ustedes y por compartirles algo de lo que ha estado trabajando. Estos son, quiero resumir dos trabajos. Uno es con Georgi Reikov y Alexander Pushninsky, por un lado, y por otro lado con Gerardo Hernández de Querétaro, Salvador Presteva de Cuernavaca y Alejandro Uribe de la Universidad de Michigan. Entonces, voy a empezar con una pequeña introducción. A ver, a ver, no sé qué pasó. Ya se me perdió. No, segunda parece. Sí, Segunda. sí, pero es que les tenía algo antes. A ver, es que ayer los renumeré y a lo mejor me lo salvó mal. A ver, Aquí está. Sí, aquí está. Bueno, voy a empezar por describirles el problema que queremos estudiar, ¿no? Este se llama problema de Landau y es uno de los problemas básicos de la mecánica cuántica. Consiste en una partícula moviéndose en un plano. Imagínense sobre su mesa, ahí hay un electrón que se está moviendo. Es algo bidimensional, pero es muy físico porque hay muchos materiales que se utilizan para las computadoras y todo eso, que son bidimensionales, básicamente. Entonces, imagínense un plano, ¿verdad? Y en el plano hay una carga eléctrica, un electrón se está moviendo. Y sobre él está la acción de un campo magnético vertical que es constante, de lo más sencillo que ustedes se pueden imaginar. Si tomamos el campo magnético vertical, pues lo podemos escribir así, donde B con flechita es el vector y B sin flechita es la magnitud del vector. Y pensemos que va, digamos, hacia arriba, ¿sale? Y en cualquier otro punto es el mismo vector. O sea, es bastante sencillo. Eso se le conoce como problema de Landau, desde el punto de vista cuántico. Y lo primero que les quiero recordar es la descripción cuántica de esta situación. Entonces, mecánica cuántica necesitamos primero describir el espacio de Hilbert, donde vamos a trabajar. Entonces, es el usual L2 de R2, el espacio vectorial de funciones de cuadrado integrable medibles, ¿no? Bueno, identificando funciones que son iguales casi donde quiera. La interpretación es que si ustedes toman una función en L2 de R2, es de cuadrado de integrable, siempre la pueden normalizar. Y si se toman un conjunto medible de R2, llamémosle U, e integran el módulo al cuadrado de la función Xi, la integral sobre ese conjunto U les da la probabilidad de encontrar al electrón o a la partícula en U, en la región U, ¿no? Entonces, si ustedes tienen su mesa ahorita y quieren saber si está cerca de una de las esquinas, pues toman una vecindad de la esquina e integran la función de onda, el cuadrado de eso que es pensado como una densidad de probabilidad, y eso les da la probabilidad de encontrar el electrón en el rincón de su escritorio, ¿no? Bueno, ese es el espacio de Hilbert, ese es el escenario. Después viene un operador que actúa de un cierto dominio que no voy a describir ahorita, un cierto dominio D metido en L2 de R2. D es un subespacio denso de L2 de R2 y se puede describir mediante espacios de Sobolev y cosas así que ahorita no me voy a meter. Entonces tienen un operador que está densamente definido, no está definido en todo el espacio porque es un operador diferencial. Entonces toma una función en este subconjunto D que se puede describir con espacios de Sobolev y les deposita en una función en otra, en el espacio de Hilbert L2 de R2. El operador en concreto es este que está aquí, ¿sale? Y No, esencial... Carlos. Sí, adelante. Hay otra cara de todo esto. Este sí puedes poner en términos de operadores creación e negación. Este operador de Landau es A dagger -1. Sí, exacto. Eso es... Ajá. Y otra muy buena cara, si considerar L2 con medida gaussiana, y todos eigenespacios vienen como funciones polianalíticas, polifoc. ¿Sabes esta cara?
Sí, 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 exacto, exacto. Sí, Nicolai. Eso es muy interesante y tú tienes trabajo ahí muy relevante. Sí, Sí, cada eigenespacio es de dimensión infinita y se puede pensar como un espacio de Bargmann. sí. Bueno, el de más abajo. Después aceptas que para otros valores más arriba, que puede ser no analítica ¿no? En ciertas variables. Sí, ajá, exacto. Esa es una opción. La opción que voy a describir ahorita es lo que se llama representación de Schrödinger. Ujú. Es un operador de un subconjunto denso de L2 en R2 a L2 de R2. Pero la descripción que estás diciendo es muy interesante y la voy a tocar un poquito después. ¿Sale? Entonces, Ok. en la siguiente página. ¿Sale? ¿Sí te respondí, Nicolai? Sí, 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 está bien. Ajá, muy bien. Entonces, el operador es el siguiente. Bueno, es un medio, a veces se le pone, a veces no. Pero aquí lo importante está, aquí es el cuadrado, es decir, un operador compuesto consigo mismo de lo siguiente, menos IH barra parcial con respecto a X1, aquí estoy poniendo X1 y X2, las variables en el plano, más B, que lo estoy pensando como constante entre 2 por el operador de multiplicación por X2. Entonces, eso actúa en L2, en un denso de L2 de R2, y el cuadrado aquí quiere decir que toma la composición de ese operador consigo mismo. Bueno, entonces, aquí noten que esto es en la dirección 1 y esto es en la dirección 2. El otro término es lo análogo, pero aquí la diferenciación es en la dirección 2 y aquí la multiplicación es en la dirección 1 y también es el cuadrado de este operador, ¿sale? Y ese es el operador de Landau. Esto, bueno, como comentario, pero no es esencial para nosotros ahorita, esto es cuantización de lo que en mecánica, la descripción de la mecánica clásica. Y la descripción de la mecánica clásica, esto es cuantización de lo que es el momento y esto es cuantización de lo que se llama un vector, un campo vectorial, tal es que el campo magnético es igual al rotacional de ese campo vectorial, ¿sale? Entonces, pero bueno, ahorita pensemos que es este operador, no está tan feo, y es el que describe el problema que tenemos entre manos, ¿sale? Entonces, de las primeras cuestiones que uno se hace en mecánica cuántica es conocer su espectro, ¿sale? Porque su espectro, si son autovalores, son los que se miden en un experimento, son las energías. Este operador físicamente se puede interpretar como el operador de energía, ¿sale? Entonces, es muy importante en mecánica cuántica conocer su espectro. Bueno, En otras palabras, es operador de número bajo un constante. exacto, exacto. De hecho, lo que está diciendo Nicolai es muy interesante porque eso ayuda a calcular el espectro. Sí. Se puede hacer déjeme decirlo en dos palabras, se puede hacer una transformación unitaria, tal es que al conjugar este operador con esa transformación unitaria, este operador los lleva a un oscilador armónico de una dimensión. O sea, el A daga que menciona Nicolai, y el oscilador armónico de una dimensión, sus autovalores son enteros, bueno, más un medio y cosas así. Entonces, es una manera muy rápida de darse cuenta quién es el espectro. Pero con una cosa importante, que el Sí, oscilador armónica tiene espacios de vectores de dimensión 1. bajo un vector unidimensional, pero Sí, aquí exacto. infinitedimensional. Exacto, eso es clave. Eso es la riqueza de este problema. Si no, no tendría mucho chiste, ¿no? Entonces, exacto, el comentario de Nicolai. Bueno, entonces, simplemente les recuerdo, para hablar del espectro, el dominio se toma tal es que este operador es autoadjunto, ¿vale? Hay una definición del adjunto de un operador cuando el operador no es densamente definido, no lo voy a hacer, pero es clave, el D no puede ser ni tan chico ni tan grande. Entonces hay que ajustarlo y no es obvio, en general, encontrar la respuesta, pero ustedes quieren que su operador, que acabo de describir en la página anterior, que se llama operador de Landau, sea autoadjunto. Con eso ustedes tienen lo siguiente. Primero uno define el conjunto resolvente asociado al operador. Ese es el conjunto de zetas en el plano complejo, tal es que el operador menos zeta por la identidad es un operador cuya inversa existe y esa inversa es acotada, ¿sale? Ese es el conjunto resolvente. Ajá. Y el complemento de eso es lo que se conoce como el espectro. Por ejemplo, aquí siempre están los autovalores.
porque si Z es autovalor, ¿verdad? Este operador no es invertible, ajá, porque no es 1 a 1. Entonces, los autovalores siempre les caen en el espectro, pero ustedes pueden tener más cosas en el espectro que no son autovalores, ¿sale? Pueden tener lo que se llama espectro continuo y el continuo a su vez subdividirlo, etc, etc. Entonces, un teorema que se puede probar es que si el operador es autoadjunto, el espectro es real. Es lo análogo del álgebra lineal. Cuando ustedes tienen una matriz autoadjunta, entonces los autovalores son reales, ¿no? Este es el caso de dimensión infinita. Bueno, entonces eso es por un teorema. Ajá. Pero lo que no es obvio es probar que todo el espectro consiste de puros autovalores, ¿sale? Entonces, el espectro del operador de Landau tiene puros autovalores, no tiene otra cosa más que autovalores. No tiene espectro continuo, nada más, puros autovalores, y están dadas por estas cantidades. Para quien conoce el oscilador armónico, de hecho, si aquí yo despejo el 2, lo saco fuera, lo cancelo con este 2, esto me queda B por Q más un medio, donde Q puede tomar los valores 0, 1, 2. Esos son los autovalores del oscilador armónico unidimensional, pero ahí es donde entra la parte clave que mencionaba Nicolai. Cada autovalor está infinitamente degenerado. O sea, el autoespacio o eigenespacio asociado a un autovalor tiene dimensión infinita. Eso es lo que hace muy rico y no trivial este problema. Entonces, es lo que menciono aquí, que es lo que recalcaba Nicolai en esta situación. Entonces, cada autovalor está infinitamente degenerado. O sea, si ustedes se toman las funciones en D, que están en L2 de R2, y que satisfacen la ecuación de eigenvalores para el operador con un autovalor dado, ese espacio tiene dimensión infinita. Entonces, es lo que hay que recordar, ¿sale? Eso es clave. Bueno. Es casi interesante aquí, si consideraran este espacio de Bargmann o espacio de Fock, estos espacios exactamente espacios puro polianalíticos. Sí, exacto, exacto. Es muy bonito esa teoría. Tú la conoces muy bien, Nicolai. Sí, En algún momento me gustaría mucho platicar contigo. Sí. Ajá, sobre eso. Y tú tienes una contribución muy importante ahí. Perdón, Sí. con respecto a esa pregunta, o sea, ¿quiere decir que ese operador se aplica sobre esos espacios de Bergman y esos espacios de funciones? No, hay que hacer así tal cual, no. Este operador es un operador diferencial que actúa en un subespacio denso de L2 de R2, pero se puede hacer una transformación unitaria que te lleva al escenario de las funciones que describía Nicolai. Pero ¿por qué querríamos hacer eso? Sí, porque muchas veces, o sea, la mecánica cuántica te dice que tú describes tu física y no es único el espacio de Hilbert en la que puedes describirlo. Este es uno, L2 de R2, se llama una posibilidad, se llama representación de Schrödinger. Pero dado un problema, puede haber una representación que se preste muy bien a lo que estás haciendo. Y la situación que presenta Nicolai, espacios polianalíticas, funciones polianalíticas, ese se presta muy bien. Es más fácil el operador en ese escenario y te da más riqueza porque tienes toda la riqueza de lo analítico, de todo eso. Entonces, por eso se va uno a veces a ese espacio. Del núcleo reproductor, el núcleo reproductor, ¿no? Se puede usar. Exactamente, ya le diste la clave. El espacio de Bargmann tiene un núcleo reproductor, este no. Porque aquí el papel del núcleo reproductor sería la delta de Dirac, pero la delta de Dirac no es una función en L2 de R2. Mientras que en Bargmann sí tienes el núcleo reproductor y pertenece al espacio ese núcleo reproductor. Entonces tienes más riqueza. Son dos escenarios bastante diferentes, pero físicamente te deben llevar a lo mismo. Pero es como ver la realidad, uno con lentes amarillos y otro con lentes verdes. Y a lo mejor usando los lentes amarillos ves más nítido, más claro. Es un escenario más ad hoc a tu problema. Gracias. Eso puede pasar, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, recordemos aquí pictóricamente el espectro. Aquí está dibujado sobre la recta real. Aquí están los que llamo niveles de Landau. La distancia entre dos niveles de Landau consecutivos es B, la magnitud del campo magnético siempre, ¿sale? Y esto se va hasta infinito. Lambda Q, les recuerdo, va básicamente como, aquí está, B entre 2 por 2Q más 1. Si despejan esta B,
pues es B por Q más un medio, ¿no? Casi como los enteros multiplicados por B y trasladados. Entonces recuerden esto, ¿sale? Ahí está, eso es todo el espectro, hay que probar que eso es todo el espectro, o sea, que no tienen otra cosa por aquí en medio, ¿sale? Bueno, ahora. No, este viene, digamos, por el punto de vista que es operador de número menos Sí, uno. sí, exacto, lo puedes De pensar número así. toma solamente valores enteros, naturales. Exacto, sí, lo puedes pensar así, Nicolai. Entonces ahora lo que queremos hacer es, recuerden que hasta ahorita el operador es una carga eléctrica moviéndose en un plano sujeta a un campo magnético transversal al plano, ¿sale? Y de magnitud y dirección constante. Cuando lo miden en cualquier punto del plano, siempre van a medir el vector vertical de magnitud B, ¿sale? Bueno, ahora eso lo vamos a perturbar. Físicamente va a ser perturbar por un campo eléctrico, es decir, por multiplicación por una función. Eso es lo que físicamente vamos a querer considerar. Entonces va a haber cambio en el espectro y ese va a ser el punto interesante para nosotros, ¿sale? Entonces lo voy a escribir de este modo. Consideremos una función de R2 a R, supongamos continua, y vamos a decir que es de rango corto. ¿Qué quiere decir que sea de rango corto? Que existe una constante positiva y otra constante sigma mayor que 1, con la propiedad de que la magnitud de la función v es acotada por la constante por 1 sobre raíz de 1 más módulo de x al cuadrado, ¿sale? Elevado a la sigma. Entonces, digamos, cuando x es muy grandote, esto lo pueden pensar básicamente como módulo de x. Entonces, cuando x es grande, esto es 1 entre módulo de x a la sigma, pero sigma es mayor que 1. Por eso se le llama de corto alcance, porque cuando es la potencia 1 es como el caso de Coulomb. Se refiere a 1 a eso, por eso es el nombre. Entonces decae más rápido que 1 entre módulo de x, ya un poquito lejos del origen, ¿sale? Esa es la idea. Se le está pidiendo que sea continua y que ya cuando están más lejos del origen, básicamente decae como 1 entre módulo de x a una potencia mayor que 1. Entonces decae más rápido que 1 entre módulo de x, ¿sale? Esa es la hipótesis física que le vamos a pedir a V. Y el operador de multiplicación por V es el que modela físicamente un campo eléctrico. Entonces ahora tenemos el electrón moviéndose sujeto a un campo magnético vertical constante y ahora enciende en un campo eléctrico que actúa sobre el electrón y el modelo matemático que describe esa situación física es a través de a nuestro operador de Landau original inicial sumarle multiplicación por un operador V, ¿sale? Entonces sí, vamos a considerar el operador de multiplicación por el operador V. Ajá, bueno. Y lo que se puede probar es que si ustedes, bueno, aquí menciono que físicamente V se piensa como el campo eléctrico y queremos estudiar ahora este operador, es decir, nuestro operador inicial más un operador de multiplicación por V, ¿sale? Bajo las hipótesis que estoy ahorita mencionando para V, que son estas dos, se puede probar utilizando un teorema que se llama teorema de Cato-Relig, de que este operador que está aquí es relativamente compacto con respecto a este operador. Y eso implica que si este era autoadjunto y este es V a valores reales, como es el caso, es decir, es hermitiano, la suma sigue siendo autoadjunta en el mismo dominio que el operador original. Que sea relativamente compacto quiere decir que cuando toman este operador, que es el operador de multiplicación por la función V, y lo multiplican por la resolvente de este operador, o sea, H0 tilde de B menos Z por la identidad inversa de eso, ese operador es compacto. Es lo que quiere decir que sea multiplicación por V, que sea relativamente compacto. Entonces aquí hay cierta estabilidad, ¿sale? De hecho, ajá. O sea que este era autoadjunto, y al sumarle no le destruyeron la autoadjuntez, ¿sale? Ese es un primer resultado que estoy usando yo de teoría espectral. Entonces, este operador sigue siendo autoadjunto en el mismo dominio en que este otro lo fue. Ajá. Entonces, no tenemos problemas de tener que cambiar de dominios para que este sea autoadjunto, nada. Los dos, ambos, este y este se puede probar que hay un dominio D, denso en L2 de R2, tal es que ambos operadores son autoadjuntos, ¿sale? Bueno, entonces este va a ser el objeto de nuestro interés.
Por supuesto que el espectro va a cambiar porque este operador inicial tenía este espectro, lo que se llama los niveles de Landau, los eigenvalores lambda Q, y al multiplicarlo por V, considera este operador de multiplicación por V, pues puede cambiar el espectro, ¿sale? Ahora, ¿qué tanto lo cambia? ¿Sí? A ver. Entonces nos preguntamos por el espectro del operador de Landau ya perturbado, es decir, sumándole el operador de multiplicación por V. Entonces, aquí pongo una definición. El espectro que les definí hace rato, que es el complemento del conjunto resolvente, a veces se puede partir de diversas formas dependiendo del interés que se tenga. Lo que voy a mencionar es una forma de partir el espectro en dos cachos, ¿sale? Entonces, uno se llama el espectro discreto. El espectro discreto de un operador dado, bueno, se lo estoy aplicando la definición al operador que tenemos ya perturbado, pero en general es esta la definición. Se denota como sigma sub d de discreto, consiste en los autovalores de h tilde de b aislados, ¿sale? Y con multiplicidad finita. Entonces, alguien está en el espectro discreto de un operador, si es un autovalor aislado, es decir, en una vecindad chiquita alrededor de él, suficientemente chiquita, no hay nadie en el espectro más que él. Entonces, es un autovalor, está aislado y además la multiplicidad es finita. O sea, en el caso aplicado para h sub 0 de b, el operador de Landau, antes de perturbar, todos los autovalores tienen multiplicidad infinita. O sea, no hay espectro discreto en nuestro caso. El operador de Landau no tiene espectro discreto. Sí son todos autovalores, pero todos tienen multiplicidad infinita. ¿Sale? Pues en este caso no hay espectro discreto para el operador h sub 0 de b. La otra parte del espectro lo que se llama esencial, y la palabra esencial es clave. Esta es una definición de Hermann Weyl, y es el complemento del espectro discreto en todo el espectro. Esa es la parte restante. Entonces, en nuestro caso, aplicado esto al problema de Landau, antes de perturbar, el espectro esencial es todo el espectro, porque este espectro discreto es vacío. Entonces, todo el espectro esencial del operador de Landau, sin perturbar todavía con el operador de multiplicación por V, es esencial, todo el espectro, todo el conjunto de los autovalores del operador de Landau es esencial. Ahora, ¿por qué nos sirve eso? Por un teorema de Hermann Weyl, que dice que si V es relativamente compacto con respecto al operador no perturbado, en nuestro caso el operador de Landau, entonces no cambian el espectro esencial. Ese es un teorema muy bonito, porque para nada es trivial, ¿verdad? O sea, tenemos H sub 0 de B, el operador de Landau, conocemos su espectro, se puede hacer los cálculos, como dice Nicolás, el operador de número, estamos felices, pero al sumarle multiplicación por V, dice uno, pues seguro cambié el espectro, o sea, dice cosas, quién sabe qué relajo armé ahí. Pues este teorema le dice, no fue tanto el relajo. El espectro esencial no cambia, ¿sale? Entonces, el espectro esencial del operador ya perturbado son los niveles de Landau, porque ese era el espectro esencial del operador sin perturbar, ¿sale? Entonces, los niveles de Landau tienen que seguir perteneciendo al espectro del operador perturbado y además son, es todo el espectro esencial del operador perturbado, ¿sí? Entonces, el operador perturbado ya podría tener parte discreta, ¿sí? Pero los niveles de Landau están en su parte esencial. Ajá. Entonces, fuera de los niveles de Landau, lo único que les puede aparecer de nuevo para el espectro de H tilde de B son autovalores aislados, ¿sale? No puede aparecerle algún otro autovalor que no sea el nivel de Landau, que no sea aislado, que sea un punto de acumulación. Eso no puede ser porque entonces el espectro esencial del operador perturbado ya tendría algo más que los niveles de Landau. Entonces, la conclusión es que el espectro del operador perturbado consiste de autovalores que pueden acumularse únicamente en los niveles de Landau. Y aquí está el dibujo. O sea, aquí puse los niveles de Landau, que son los lambdas, y lo que va a ocurrir es que el autovalor lambda Q, que estaba infinitamente degenerado, cuando al operador de Landau se le suma el operador de multiplicación, va a generar un cúmulo de autovalores alrededor de lambda Q, que son las rayitas que pinté en amarillo, ¿sale? Y cada una de esas rayitas en amarillo tiene que ser aislada y de multiplicidad finita para pertenecer al espectro discreto. No puede pertenecer
ninguna de estas rayitas amarillas al espectro esencial por el teorema de Weyl. Entonces, esa es información muy interesante, ¿sí? Y eso es lo que quisiera que mantuviésemos en mente. Aquí muy probablemente tenemos un número infinito de autovalores, ¿verdad? O podría ser finito también, pero bien podría ser uno infinito. Es un efecto bonito porque antes de perturbar tienen los autovalores lambda Q infinitamente degenerados y después de perturbar les aparecen esas rayitas amarillas que son autovalores, puede ser un número infinito de rayitas amarillas que son autovalores aislados de multiplicidad finita. Entonces, no estamos pudiendo calcular el espectro del operador perturbado, pero sí estamos teniendo información muy valiosa, cómo se ve el dibujo, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a preguntar, bueno, primero un teorema que va a ser clave para todo esto. Carlos, Un teorema, perdón, ¿me permites anterior? Sí, claro, claro. Adelante, Una pregunta. Si Sí. niveles de Landau están en espectro esencial, entonces siguen ser de degeneración infinita. A veces sí, a veces no. Esa es una muy buena pregunta. Hay mucho trabajo de Georgi Reikov al respecto. Podrían ya no ser autovalores, pero siguen siendo parte del espectro esencial porque son puntos de acumulación. Ok. Y otras que aparecen nuevas son multiplicidad 1 o pueden ser finitodimensionales. Tienen que ser, todo lo nuevo que está en amarillo, tiene que tener multiplicidad finita. No, finita, pero 1 o no. Sí, esa es muy buena pregunta. Si la V tiene simetría, probablemente estos nuevos tengan multiplicidad mayor que 1. O sea, la V no dijimos nada, pero a lo mejor es invariante ante reflexiones. Entonces, usualmente la simetría se refleja en la multiplicidad de los autovalores. Los autovalores son degenerados porque muchas veces hay detrás hay una simetría, hay un grupo que está actuando. Entonces, sí puede ocurrir que estas rayitas tengan multiplicidad más que 1. Perdón, otra pregunta. Sí, adelante. Para repetir y entender. Sí, claro. Si niveles de Landau pertenecen al espectro esencial, es razón tal que son puntos de acumulación. Exacto, sí. Y todas están de multiplicidad 1 finita o puede ser infinita. Puede seguir siendo infinita también. Puede seguir siendo infinita y ser punto de acumulación. Eso es muy interesante lo que estás preguntando, Nicolai. Y quien era el experto en esto era Georgi Reikov. Digo, era desafortunadamente porque falleció como consecuencia de la pandemia, pero era el gran especialista en esta teoría, junto con Rosenblum. De hecho, se llama Georgi Reikov. Georgi Reikov, sí. Es nacionalidad de búlgaro. Sí, exacto. Entonces es búlgaro, ¿sí? Entonces desafortunadamente perdimos a Georgi, pero Georgi era el gran experto en esto. Si quieres, cuando gustes, hay varias referencias con respecto a lo que estás preguntando y son muy interesantes las respuestas. Sí, cuando gustes te paso las referencias, Nicolai. Gracias. Sí. Bueno, gracias, Nicolai, por tus preguntas. Entonces, un primer teorema, y este teorema es clave, si no, no puede uno realmente ir más allá sobre lo que queremos preguntar. Esto está muy basado en trabajo de Pushninsky, que es ruso, y Evgeny Korotyayev. No sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero antes Pushninsky y Korotyayev tenían un trabajo en el que muestran que, déjenme decirlo en palabras, los tamaños de los cúmulos se van haciendo chiquitos con respecto a cuando Q va creciendo. ¿Sale? O sea, no es obvio porque teoría de perturbaciones normales les diría que el tamaño de los cúmulos es el tamaño del máximo de V, ¿no? O sea, pero no más. Esto va mucho más allá. Entonces, el teorema es el siguiente. Dice, bueno, fijémonos en el espectro del operador de Landau, que aquí son los lambdas. Esos están separados por la cantidad B, o sea, hay una distancia entre los lambda Q consecutivos, hay una distancia B.
Y entonces, si me fijo en la parte del espectro del operador perturbado que pertenece al intervalo lambda Q menos B y lambda Q más B, o sea, en este intervalo, si yo me fijo qué hay del espectro del operador perturbado, el teorema es el siguiente. Lo que haya de espectro del operador perturbado está metido en este intervalo. Entonces existe una constante, C sub 1, positiva, tal es que este intervalo, que es más chico que este que está acá, va como lambda Q menos C1, lambda Q a la menos un medio. Entonces, lambda Q crece con Q. Es como son los autovalores del oscilador armónico, el operador de número, básicamente. Entonces, aquí tiene lambda Q a la menos un medio. Entonces, eso decae cuando Q es grande. Entonces, aquí el lado izquierdo de este intervalo es lambda Q menos una constante por lambda Q a la menos un medio, y aquí es lambda Q más C por lambda Q a la menos un medio. Y este intervalo, pues, tiene tamaño, una constante por lambda Q a la menos un medio. O sea, todo lo que haya de espectro del operador perturbado en este intervalo tiene que estar en un intervalo de longitud que está aquí en verde, una constante por lambda Q a la menos un medio. Entonces, lo que está diciendo uno, que es lo que está dibujado acá, es cuando uno se fija en el espectro del operador perturbado, uno ve cúmulos de autovalores y el tamaño de los cúmulos se va haciendo más chiquito conforme la Q crece. Ese es el espectro. ¿Sale? Entonces ya es bastante información. Entonces, estando suficientemente lejos del origen para que no se traslapen estos cúmulos, se podrían traslapar si están por acá, pero lejos, lo que pueden garantizar es que no se traslapan y alrededor de cada nivel de Landau tienen un cúmulo de autovalores. ¿Sale? Podría ser un número infinito de autovalores ahí, y aquí tienen otro cúmulo y otro cúmulo, y así. Ajá, entonces aquí lo que pongo... Forzosamente debe de ser número infinito, porque debemos de Sí. tener como punto de acumulación niveles de Landau. Sí, exacto. Infinitos, Exacto, no. sí. Salvo que el mismo nivel de Landau siga siendo autovalor y tenga multiplicidad infinita. Aquí, sí. Salvo ese caso, ¿no? Que habría que pensar si se puede dar. Ajá, sí. Digamos, el caso típico es en el que estás pensando, Nicolás. O sea, si V no tiene simetrías, básicamente lo que esperas es que va a haber una cantidad infinita de autovalores alrededor del nivel de Landau. Entonces, esta es la conclusión, que el espectro del operador perturbado consiste de cúmulos de autovalores cuyo tamaño se va haciendo más chiquito, es decir, están bien definidos los cúmulos. No se traslapan entre ellos, están alrededor de los niveles de Landau, y esa es la idea, ¿sale? Ahora, la pregunta clave para este trabajo es, ¿cómo se distribuyen estos autovalores en cada cúmulo cuando la Q es grande? Esa es una pregunta. Y ese es el trabajo con Rykov y con Pruszynski. ¿Sale? Entonces es una pregunta muy interesante porque cada vez que nos vamos moviendo de cúmulo en cúmulo, a lo mejor ustedes empiezan a notar que las rayitas amarillas les gusta el centro, o a lo mejor les gusta la orilla, ¿sale? Entonces la idea es finalmente describir cómo se distribuyen estos autovalores con una densidad de probabilidad. Es esa información detrás de la que estamos. Y pero una pregunta. Sí, adelante. Y además de que se van juntando, pues creo que entre ellos debe haber cierta repulsión, ¿no? Aunque estén muy cercanos, ¿o no? No, o sea, si tomas un cúmulo dado, se van a distribuir en base, te voy a adelantar la respuesta, a una función que a cada línea recta en el plano le asocia la integral de la perturbación en esa línea recta, en base a esa función. Ahorita lo ibas a comentar. Sí. Perdón. Bueno. Sí. Me espero, ¿no? Sí, Me claro. espero, sí. Sí, gracias. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo se distribuyen los autovalores en estos cúmulos cuando Q es grande? Se llama el límite de altas energías. Entonces, el trabajo con Pruszynski y Rykov da respuesta a esa pregunta. Ajá. Entonces, todo esto con B constante, ¿sí? Bueno, entonces vamos para allá. Entonces aquí queremos estudiar el modo en que se distribuyen los autovalores de HB dentro de los cúmulos para cuando Q es grande. Cada valor de Q etiqueta un cúmulo
Q igual a 140 es un cúmulo, Q igual a 2.300 millones es otro cúmulo con mayor energía, ¿sale? Entonces, este es un trabajo con Reikov y con Pusninsky del 2013 y dice lo siguiente, fíjense ustedes, a ver, vamos a empezar aquí. Toma una función de prueba. La ρ es una función de prueba y va a ser infinitamente diferenciable, muy bonita, y su soporte la va a tener en la recta real, quitándole el origen a la recta real, ¿sí? Entonces, ahí vamos a pensar el soporte de la ρ, o sea, en el origen no lo vamos a ver, o sea, en un intervalito alrededor del origen, la ρ estamos pensando que sea nula. Eso después se puede generalizar, pero vamos a tomarlo así en un principio, ¿sale? Entonces, como hay posibilidad de tener un número infinito de eigenvalores en cada cúmulo, pues hay que pensar en trazas de operadores, por un lado. Por otro lado, se toman, para cada Q, me dan Q grandota, se toman lambda Q, el nivel de Landau. Se toman la diferencia entre su operador perturbado y el nivel de Landau. Ajá. Es decir, H tilde de B menos lambda Q. Y les había dicho en el teorema anterior con Pusninsky, Reikov y Korotayev, es que el tamaño de los cúmulos se va haciendo más chiquito como 1 entre raíz de lambda Q. Por eso es que aquí lo multiplicamos para escalar, porque estas cantidades pueden ser muy chiquitas. O sea, estas cantidades puede que se vayan a 0 y en el límite cuando Q se va a infinito, esto se va a 0. Entonces vamos a finalmente evaluar ρ en 0, entonces no vamos a ver nada. Entonces aquí parte de la cuestión está en encontrar la escala. Y la escala es la que nos dice el teorema previo. Esa es importantísima, esa escala. Si no conoce uno esa escala, no ve el teorema. Entonces, hay que escalar por esta cantidad para que esto sea de tamaño 1, cuando Q es grande. Entonces, evalúan ρ en algo de tamaño 1. Cuando Q es grande, entonces ya van a ver algo. De otro modo, si no pusieran este factor de raíz de lambda Q, van a terminar por evaluar ρ en 0, que no es muy interesante, ¿sale? Entonces, le toma la traza a este operador. Aquí ρ de este operador pues, está definido por cálculo funcional, porque este es un operador autoadjunto. Entonces, no hay problema. Hay que probar que este es un operador a traza bien definido. Y la cuestión está en que esta cantidad crece cuando Q crece, esta traza crece. Y crece como lambda Q a la 1/2, por eso lo tenemos que escalar también. Y en el límite, cuando Q se ve infinito, la respuesta es el lado derecho. Es una respuesta muy geométrica, muy bonita. Desde el punto de vista físico, ustedes aquí tienen mecánica cuántica. O sea, mecánica cuántica es el mundo de los operadores, las trazas, todo eso. Entonces, para cada Q, ustedes tienen la mecánica cuántica. Cuando toma el límite, cuando Q se ve infinito, físicamente eso quiere decir que se van a la mecánica clásica, lo que se llama la región semiclásica. Entonces, uno espera que aquí aparezca algo físico, pero en mecánica clásica, es decir, también se puede estudiar el mismo problema de Landau, pero desde el punto de vista de la mecánica clásica. Y ahorita se los voy a platicar, ¿sale? Pero la respuesta del teorema con Pusninsky y Reikov es la siguiente. Se toman una función v tilde, no v, sino v tilde. V tilde está definida en el producto cartesiano del círculo S1 con R y toma valores en R. Es decir, a cada pareja, aquí omega está en el círculo unitario y B es un número real. Entonces hacen lo siguiente, toman omega está en S1, en el círculo unitario. Omega ortogonal es uno de los dos vectores ortogonales a omega. Digamos, aquí está. Omega tiene componentes omega 1, omega 2, y omega ortogonal tiene componentes menos omega 2, omega 1. Entonces, omega ortogonal está aquí, ¿sí? Vive en S1, pero es ortogonal a omega. O sea, aquí imagínense que está omega, y se toman esta ecuación de la línea recta que pasa por el siguiente punto. Se toman omega, lo multiplican por el número real B, digamos aquí ya lo dibujé en este vector blanco, y luego toman T en la recta real y lo multiplican por omega ortogonal, o sea, se fijan en esta recta y eso lo trasladan acá. Entonces, finalmente, esto que está en verde es la ecuación de esta ecuación verde, de esta línea verde, perdón, ¿sale? Y tienen una línea verde por cada pareja omega y B, ¿sale? Y entonces lo que van a hacer es evaluar V a lo largo de esa línea recta, y es como tomar el promedio de V, pero esta línea recta, pues su medida es infinita, entonces
pues no dividimos por nada. Usualmente cuando uno toma el promedio de una función, divide por el tamaño del intervalo. Aquí nomás es la integral de la función que representa el campo eléctrico tomando sus valores a lo largo de esta recta. Y eso lo hacen para cada pareja omega B, perdón, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como transformada. Es una transformada de radón. A cada línea de la recta, del plano, le asignan un número. Y es este número, ¿sale? Ustedes pueden probar que cualquier línea del plano la pueden escribir de este modo para una B y una omega suficientemente adecuadas. Se toman por ahí cualquier línea en el plano, siempre la pueden describir de este modo. Entonces, en conclusión, V tilde me dan una recta sobre el plano, ven quién es la omega y la B que le corresponde, y toman ahí la integral de V, perdón, a lo largo de esa línea recta, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a aparecer en el argumento de la función de prueba. Entonces, en la función de prueba aparece la transformada de radón de V y la magnitud del campo magnético, y ahí evalúan la ρ e integran con respecto a la medida producto en este espacio, es decir, dB, bueno, si B lo parametrizan con un ángulo, pues dB es la medida del EBEC, perdón, en la recta real, y omega es la medida de la longitud de arco en S1. Entonces, sí, aquí hay un factor de 2pi. Esa es la respuesta, ¿sí? Ahorita les digo la interpretación de esto, ¿sí? Pero esa es la respuesta geométrica. Esto ya es muy bonito porque este es el mundo cuántico y se va a algo que ahorita les voy a decir por qué es la mecánica clásica, qué tiene que ver con la mecánica clásica, y se va a un mundo geométrico. O sea, que aparecen cosas ya relacionadas con geometría simpléctica, órbitas de un problema, de un hamiltoniano dado. Ajá. Ese es el espíritu de este tipo de teoremas. Límite de la mecánica cuántica, región semiclásica, y eso corresponde a una respuesta que da la versión, el comportamiento de las órbitas clásicas que corresponden al problema cuántico que tenemos, ¿sí? Entonces, ese es el teorema con Konreikov. Desafortunadamente no voy a tener mucho tiempo de hablar de las pruebas, pero me quedaré contento si les puedo comunicar la idea de los teoremas. Aquí hay muchas cosas que probar. Es muy bonito el artículo, tiene muchos detalles técnicos, pero bueno, no voy a tener tiempo de ir en ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí me lo voy a saltar. La interpretación de la respuesta, de lo que es el límite, ¿no? Bueno, para eso necesito decirles un poquito de la mecánica clásica de lo mismo. O sea, tienen un electrón moviéndose en la mesa, sujeta a un campo magnético constante. Eso se describe físicamente por lo que se llama una fuerza de Lorentz, que es la carga eléctrica del electrón, y aquí la velocidad del electrón, producto cruz con el campo magnético, ¿sale? Entonces, este vector fuerza es ortogonal a ambos, a la velocidad de la partícula y al campo magnético. En particular, este vector está en el plano de movimiento. Ajá. O sea, nunca lo saca de ese plano. Les respeta el plano porque siempre tiene que ser ortogonal al campo magnético, que es vertical. Entonces, por eso les respeta el movimiento unidimensional. De otro modo, si lo saca, pues ya no hay movimiento bidimensional, ya no hay movimiento bidimensional. Lo que pueden probar ustedes desde el punto de vista de la mecánica clásica es que pueden plantearse las ecuaciones de Newton con esta fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración y resolverlo. La respuesta está en que va a ser en el plano X1, X2, el movimiento es en un círculo siempre, ¿sí? Ahora, el centro del círculo y el radio del círculo dependen de las condiciones iniciales, es decir, de la energía inicial, ¿verdad? Y al final de cuentas, posición y velocidad inicial, ¿sale? Pero esta es la respuesta. Las órbitas clásicas son órbitas periódicas y son círculos, ¿sale? Entonces, desde el punto de vista de la mecánica hamiltoniana, toman este operador y fíjense que lo que les decía, clásicamente la cuantización de P1 es IH barra parcial con respecto a X1 y la cuantización de X2 es multiplicación por X2, ¿sale? Bueno, no voy a decir mucho más que eso, pero esa es la respuesta desde el punto de vista de la mecánica clásica. Entonces, ¿qué nos está apareciendo aquí? Aquí estamos tomando el límite cuando Q se va a infinito. ¿Sí? Debo decirles que el radio desde el punto de vista de la mecánica clásica, el radio del círculo crece como la energía.
crece conforme tiene más energía la partícula, es más grande el radio del círculo. Entonces, la interpretación que le damos a esto es que cuando Q se va a infinito, es decir, la energía se va a infinito, estos círculos son cada vez más grandes. Entonces, localmente, esos círculos se pueden pensar como un pedazo de una recta. Entonces, por eso es que nos sale el promedio del potencial, la perturbación a lo largo de rectas, porque estamos tomando el límite de energías altas, desde el punto de vista clásico. Esa es la interpretación física, ¿sí? Para esto no me va a dar tiempo. Este tipo de teoremas pertenecen a algo iniciado por Alan Weinstein en los 70s, donde él consideró lo análogo al problema al hamiltoniano de Landau, va a ser el laplaciano en la esfera, por ejemplo. Cualquier dimensión mayor o igual que 2. Y pues consideran la perturbación de ese laplaciano en la esfera. Bueno, lo que pueden probar es el laplaciano en la esfera, le pueden calcular sus autovalores de manera exacta y la multiplicidad va creciendo con respecto, crece la energía por la simetría de la esfera. Es multiplicidad finita en ese caso. Cuando lo perturban con un operador de multiplicación, se forman cúmulos de autovalores. Y cuando hacen lo análogo de lo que hicimos, o sea, toman una función de prueba y consideran los promedios de los valores de la función de prueba en los desplazamientos en cada cúmulo y escalan, dividen por la cantidad de autovalores en cada cúmulo, lo que obtienen son promedios de la función de prueba a lo largo de las geodésicas. Las geodésicas son las órbitas clásicas al laplaciano en la esfera, porque laplaciano en la esfera se puede pensar como el operador de pura energía cinética, nada más. Entonces, lo equivalente a eso es una partícula en la esfera moviéndose con rapidez constante y siguiendo una geodésica. Entonces, este tipo de teoremas sigue esa filosofía, pero no tengo mucho más tiempo de explicarlo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hicimos este trabajo con Reikov y con Puchninsky, es un trabajo muy bonito y técnicamente muy, muy interesante. Ahí se menciona algo de lo que está preguntando Nicolai sobre cierta transformada de Bargmann y espacios de Bargmann. Ajá. Entonces, ahora, a mí siempre me quedó el gusanito de que ocurriese lo que ocurre en el teorema de Weinstein, de que la respuesta fuera integrales de la función de prueba evaluada, la función de prueba, el integrando, la función de prueba evaluada, pero ahora integrales de la V, pero realmente a lo largo de las órbitas clásicas, que son los círculos. Esa pregunta dio lugar a la siguiente descripción, que es el trabajo con Salvador Pérez Esteva y Alejandro Uribe y Gerardo Hernández, ¿no? Pues bueno, en esta lámina de algún modo tiene lo que ya dije. Las trayectorias clásicas del problema de Landau son círculos de radio, la raíz de la energía entre 2, o sea, crece con respecto a cuando la energía se hace más grande, tiene un centro que se puede calcular con respecto a las condiciones iniciales. Si sus condiciones iniciales son la posición inicial y el momento inicial, la P grande y la X2 grande, se pueden calcular, son fijas, no cambian con el tiempo y ese es el centro del círculo, ¿sale? Y cuando tomamos el límite, cuando Q se va a infinito, estamos considerando valores grandes de lambda Q, es decir, clásicamente valores de energía grandes. Entonces, eso corresponde a considerar círculos pero radio muy grandes, es decir, como que pues, eso ya emula las rectas, ¿no? Por lo menos localmente. Bueno, es lo que digo aquí, ¿no? Dice, con ello en mecánica clásica consideramos correspondientes valores grandes de la energía y con ello que el radio de las trayectorias clásicas se va a infinito y con ello también obtenemos las líneas rectas y con ello las integrales o los promedios, digamos, de la función V en las líneas rectas más que en círculos, ¿no? Entonces, como les decía, a mí siempre se me quedó el gusanito de obtener un teorema. Carlos. Sí. Una pregunta. Sí, Casi tu hora está por terminar sí. y tú estás en la mitad de tus láminas. Sí. ¿Qué te parece? Porque tu plática está muy interesante. ¿Qué te parece que otras 10 láminas ponemos a la otra tu plática? Me encantaría. Está muy interesante, sí, me agrada esa idea.
Sí, Sí, porque sí. no tiene sentido romper todo en unas palabras. Exacto, exacto. Sí, perfecto. Si quieren, yo doy el primer seminario de enero o cuando tengan tiempo, yo con Sí. mucho gusto. Sí, sería muy buena idea, porque plática es interesante, temario es interesante, resultados bonitos. Sí, Entonces, perfecto. Muy bien, sí. Entonces, si quieren, si no sé si tengan alguna otra pregunta o aquí es un buen punto para detenernos. sí, tengo pregunta. Adelante, Nicolás. Nos explicaste todo sobre eigenvalores. Sí, ¿A qué está pasando con eigenfunciones? sí. Buen punto. Porque A ver, llegamos a sí, tener en esta cara analítica funciones polianalíticas. Ellas tienen esta cara de generación infinita y todas funciones son bien definidas como puras polianalíticas. sí, sí, sí. Esa Y es tú una pones, forma de verlo, Nicolás. sí, Otra una forma forma, es que yo conocí más. sí, exacto, en eso tienes tú mucha experiencia. Otra forma es la Sí, siguiente. sí, y si tú después perturbas y eigenfunciones cambian, deben de cambiar de funciones pura polianalíticas a algo. ¿Qué Sí, es esta algo? sí. Hay otra forma de describirlo, Okay. que no tiene que ver con lo polianalítico. Hay una Ujú. tercera forma de describirlo, y es haciendo yéndose de las variables x1, x2 que describen la posición, p1 y p2 que describen el momento, todas minúsculas. De ahí te vas a nuevas variables mayúsculas mediante una transformación lineal, que lo puedes escribir mediante una matriz. Esa matriz pertenece al grupo simpléctico y es lo que los físicos llaman transformación canónica o simplectomorfismo. Y hay una manera de cuantizar un simplectomorfismo y te da un operador que es que su núcleo integral de ese operador es una expresión cuadrática. Un caso particular de eso es la transformada de Fourier, por ejemplo. Entonces, ese operador se piensa como la cuantización de la transformación canónica, y lo que se hace es que se conjuga el operador inicial con ese operador, que es cuantización de la transformación canónica. O sea, es una tercera opción, además de la que estás mencionando, Nicolai. Hay Entonces, una también función, otra opción, puedes poner como polinomios de Hermite con ciertos múltiplos. sí, exacto. Cuando conjugas este operador con la transformación, que fue cuantización de la transformación unitaria, este operador se va al operador de un oscilador armónico, tal cual, pero en una dimensión, en una sola variable. Pero tu transformación tiene que ir de L2 de R2 a L2 de R2. Entonces, las eigenfunciones en ese nuevo espacio, en el que después de haber conjugado este operador, corresponden a una eigenfunción del oscilador armónico unidimensional que tiene que ver con las funciones de Hermite, polinomios de Hermite por una gaussiana, en una variable, veces cualquier otra función en la otra variable. Así Sí. son las Es eigenfunciones. cualquier otra función te da multiplicidad. Exacto, exacto. Entonces, si tú esto lo transformas mediante una transformación unitaria, transformas todo ese nuevo escenario. En ese nuevo escenario, ese nuevo operador se va a ver como un oscilador armónico en una dimensión, en una sola variable, llámala, no sé, Z1. Y producto Entonces, tensorial por identidad en espacio infinito exacto, dimensional. Nicolai, ese. Y ahí ves la multiplicidad infinita. Ajá. Así se ven las eigenfunciones en ese nuevo escenario. Sí, exacto. Tú sabes mi trabajo, que todo está escrito. Este producto tensorial, funciones de Hermite, otra cara, funciones polianalíticas y todo eso. Sí, me pregunta si sé de algún trabajo. Sí, tú sabes este trabajo mío, ¿o no? Sí, no sabría darte ahorita una referencia en particular. Se llama Polyfox Spaces. Ajá, sí, Es sí. casi en principio de siglo, no me recuerdo, 2000 o
1999, algo de así. Sí, sí, es un trabajo que está editado en una publicación, en un libro, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Sí, lo he visto. Sí, y ahí tú hiciste algo muy interesante, que otros artículos referencian mucho y lo remarcan de manera muy importante. Sí, gracias, Nicolai. Sí, de eso debemos a platicar, de la versión. A mí me interesa mucho la versión de polianalíticos y todo eso. Pero Con no lo versión hemos trabajado. polianalítica es trabajo de año pasado, hicimos con Turbiner, Ah, muy bien. Sí, pero conectada con teoría de representaciones y funciones polianalíticas. sí, eso sería muy interesante discutir, Nicolai, porque lo que usamos nosotros en ambos trabajos es análisis. O sea, con Reikov y con Pushniski es análisis. No tiene la parte esta de irse algo polianalítico, sino es trabajo así rudo en análisis. Y con Alejandro Uribe fue un poquito más de estructura porque utilizamos algo que se llama The Averaging Method, que quien hizo mucho eso y de manera muy destacada fue Karasev, que desafortunadamente también ya falleció. Misha Karasev, que tú lo invitaste una vez al Simvestar. Misha utilizaba mucho el averaging method, lo usó para diversas cosas. Nosotros es lo que usamos. Pero no nos vamos a un espacio de funciones polianalíticas. Esa parte no la hemos explorado. Debe ser muy interesante, Nicolás. Ok. Ok, más preguntas a Carlos, sugerencias. Sí, comentarios. yo tengo una pregunta. Entonces, todo este análisis es en R2 y Sí. bueno, tengo dos comentarios. Uno es que en R1 es muy diferente, ¿no? Me parece. Y la otra pregunta es, o sea, ¿no se puede ver todo esto como en donde el dominio sea el plano complejo y ya? Como tomar L2 del plano complejo. O sea, que en lugar de R2, pues que sea todo sobre el plano complejo y pues funcione sobre el plano complejo. Sí, podría uno considerarlo como algo matemático, pero no tiene mucho físico. No, El lado, es la variable compleja te aparece. otra cara. Con transformación unitaria, tú puedes convertir en funciones analíticas y polianalíticas en el plano complejo. Sí, en ese escenario que se llama espacios de Barman, tipo de Barman. Entonces ahí hay que hacer, no tanto solo, nada más sustituir este L2 de R2 por L2 de C, de C2 o de C. Hay que hacer una transformación unitaria y entonces tiene mucho sentido allí. Sí, es lo que hizo, bueno, de las cosas que ha trabajado Nicolai. Ah, ok. Y entonces, pero ahí lo interesante está en que te salen ya, si es un puro oscilador armónico que transformas, te salen funciones analíticas. Si ese problema de Landau, te salen polianalíticas. Pero eso es muy interesante, sí. De acuerdo. Y en R1 es otra onda, ¿verdad? Si L2 de R1 habría que pensarle, nunca lo he visto porque habría que ver ahí si tiene sentido, si la fuerza no te saca, bueno, la fuerza tendría que ser en la línea, o sea, te estás moviendo en una línea, a lo mejor tiene sentido, algo de sentido, porque la fuerza de esa línea, no tiene mucho sentido, te voy a decir por qué, porque la fuerza de Lorentz debe ser perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad. Entonces, si te estás moviendo en la línea, la fuerza es ortogonal a la velocidad, entonces te saca de la línea recta. Ok, sí, no, a lo mejor no tiene sentido. Sí, en una recta no, pero en el plano sí, porque la fuerza vive en el plano, entonces nunca te saca, te respeta el plano. De acuerdo. Sí, sería el problema unidimensional, que si es unidimensional, la velocidad está en la dirección de la recta en la que te estás moviendo, pero la fuerza tiene que ser ortogonal a la velocidad, entonces te saca de ahí. Es como si vas caminando tú en una banqueta ahí derechito y alguien te da un empujón, pero de lado. No te empujándote sales. adelante ni atrás, sino es mala onda, pues sí te va a sacar de la banqueta, ¿no? Ok, gracias. Sí. Bueno. Otras preguntas, comentarios. Parece que no hay. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. De nada, un gusto. Gracias. Sí, gracias, María. Pues Te esperamos ustedes en febrero para otra plática. Sí, cuando ustedes quieran, yo estoy apuntado y doy la otra plática. Doy un pequeño repaso aquí porque a lo mejor va a haber una audiencia más grande. Con una pequeña introducción, pero me voy a concentrar en la otra parte que me faltó.
Sí, en febrero, como inicia el semestre nuevo, pues seguramente habrá más Sí, personas. sí, Ujú. hoy competí contra el partido Francia-Marruecos. Sí, sí. Sí. Bueno, Ok, ok. pues muchas Entonces, gracias a esta todos. última plática de este semestre. Feliz Navidad a todos y nos vemos en próximo año. Entonces, feliz año nuevo. Felicidades a todos. Feliz Adiós. año. Feliz Igualmente, Navidad. un abrazo a Navidad. todos. Gracias. Felicidades. Gracias, Carlos. Buenas vacaciones. Hasta luego.